Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Barberis, soy docente de la casa en la carrera de Ciencia Política. Concretamente, detento la titularidad de la materia de Análisis Político en el cuarto año de una de las terminalidades y desde hace 2 años, 1 año y pico a esta parte, también a cargo de la coordinación de la carrera de Ciencia Política. Bueno, la idea de la convocatoria era discutir un poco qué nos dejan las elecciones y en esa intención hay que hacer una primera separación analítica. Separar el proceso electoral en sí de lo que deja como desafíos todo este proceso, lo que implica salir un poquito de la trampa del acontecimiento de la elección para quedarnos mirando procesos de más larga duración y que de alguna manera implican ciertas continuidades y posiblemente algunas cesuras en el armado político del panorama nacional, ¿no? Sobre lo propiamente electoral, muy cortito, porque la primera cuestión que hay que decir es que el proceso se encuentra aún en proceso de culminación. Se espera que el resultado definitivo se conozca alrededor del 10 de noviembre, faltan unos días. Y bueno, y hay una serie de situaciones ahí que hay que atender, un escrutinio provisorio interrumpido, una serie de presentaciones y algunas dudas sobre las elecciones en el exterior. Definitivamente el país deja una línea en el centro bien definida a favor del partido que hasta hoy gobernó la Argentina y que todo indica que habría un cambio de posición. Y el resto mayoritariamente conformado por el triunfo del Frente de Todos. De todas maneras, las diferencias ahí se explicarán, decíamos, 10 de noviembre, y sabremos ahí si este anuncio con alguna diferencia sirvió para el posicionamiento de algún actor. Concretamente, si nos quedamos con la foto del anuncio de Macri, del reconocimiento de su derrota, llegando al 6%, y la posibilidad de promocionarse a sí mismo como uno de los principales referentes de esta transición, y de alguna manera todavía sosteniendo el lugar del principal líder opositor en el gobierno que se conforme de aquí adelante, entendemos que se plantea una situación distinta a la que por ahí veníamos observando en ciertos medios de comunicación, sobre una posible organización del Frente Cambiemos con alguna impronta distinta que exigía un poquito más de cordialidad en los diálogos, un periodo de ventana de gobernabilidad y una posible gravitación de la imagen de Rodríguez Larreta conduciendo a ese grupo que de alguna manera dejaría el gobierno a partir del 10 de diciembre próximo. Si esa fue una jugada bien planteada y si va a surtir los efectos, que solo queda ver si el tiempo lo dice, hoy funciona como una hipótesis que de alguna manera demarca el territorio político y de alguna forma deja ciertas cuestiones más en el sesgo de una continuidad respecto a la organización del frente opositor, hasta ahora gobierno, con sus liderazgos más o menos reconocidos, ¿no? Con Mauricio Macri a la cabeza. Hablando de la segunda cuestión que deja la elección, ¿no? Un gobierno que debe asumir un país que tiene una serie de problemas más o menos por todos conocidos. Tenemos un frente de la cuestión pobreza a atender de manera inmediata, un frente de la cuestión salarial a atender de manera inmediata, un centro de la cuestión redistributiva a atender más o menos de manera inmediata, porque todos comprendemos que si la Argentina no acomoda el curso de su economía y no lleva adelante procesos redistributivos un poco más equitativos, entonces difícilmente podremos organizarnos y avanzar hacia un proceso de crecimiento que reparta mejor para todos. Pero bueno, toda esa cuestión no depende solamente de las voluntades, no depende solamente de las buenas intenciones, depende de la complejidad con la cual todo este proceso electoral se ha venido produciendo también. Y sabemos que tanto en el Frente de Todos como en lo que quede de Cambiemos quedan muchas cuestiones a resolver y a solucionar. Para ocuparnos primero un poco del Frente de Todos,
hay una complejidad en la integración de ese frente que va a exigir mucha sutileza y mucha precaución a la hora de plantear el reparto de los espacios gubernamentales y los espacios de la cuota de poder que se puedan producir. ¿Por qué pensamos esto? Y bueno, parece que el Frente de Todos está integrado por un conjunto de fuerzas diversas, complejas, múltiples, y venimos acostumbrados a ver un peronismo organizado bajo ciertas improntas y con determinadas líneas identitarias que van a tener que hacer un esfuerzo por abrir el juego hacia posiciones no tan del centro del peronismo, no tan pejotistas, no tan herencia kirchnerista, no tan camporista. En esto pienso cómo se integra un movimiento sindical que ha venido superando procesos de desintegración de años, la necesidad de pensar la complejidad de la integración de la otra confederación, es decir, unificar el movimiento obrero pensando que ahí hay una disputa por dar, pero también avanzar sobre la base de consensos que hasta aquí no han sido fáciles de conseguir. Pero lo que más agrega una cuota de incertidumbre a la complejidad de este proceso es la incorporación de todo el sector representativo de la economía popular, que como sabemos está más informalizada que cualquier otra, pero que ha logrado para este proceso electoral conformar una representación política, fundamentalmente en la imagen de Grabois, pero que de alguna forma habla de cómo también la CETEP se ha salido del espacio propiamente social para dar una disputa en el terreno político, lo cual parece absolutamente interesante, y ver de qué manera todos aquellos sectores tradicionales del peronismo logran su cuota de conformidad en un proceso de reparto que sin duda arrancará en una escasez de recursos. Es decir, cómo dejar contentos a una gran cantidad de espacios políticos en este proceso de reparto sin ir perdiendo esta paciencia que va a hacer falta, sin que las expectativas se vean derrumbadas y sin que sean las señales mal interpretadas. Eso, más allá de toda la agenda complejísima que hereda el gobierno que asume respecto de compromisos de pago de deuda, respecto de sus relaciones con el Fondo Monetario Internacional y con tenedores privados, respecto de la complejidad del escenario latinoamericano, que muestra evidencias de estar intentando reacomodarse. No sabremos si ese reacomodamiento mirará hacia el pasado o si dará lugar a formas políticas que aún no terminamos de imaginar. Pero más allá de todo eso, la cuestión específica de organizar los propios aliados, los propios equipos políticos que han trabajado de manera solidaria hacia la candidatura de Alberto Fernández, quien tiene por delante, como decíamos, un desafío más que importante. En lo que respecta al Frente de Cambiemos, bueno, la complejidad parece estar por quien asume el liderazgo o la conducción de ese espacio opositor, cómo de alguna manera ese espacio realimenta o de alguna manera digiere y produce otra cosa con el problema de la grieta, que ha sido la consigna a partir de la cual se ha intentado producir un anclaje identitario, ¿no? Sabemos que este 40% aproximado que deja esta elección se manifiesta en términos bastante antipopulares, y sabemos también que el odio ha sido una consigna muy movilizadora en todo el periodo que se conoce como el periodo de Cambiemos, ¿no? Bueno, eso es otro desafío para el gobierno que viene, pero también es un desafío para el propio espacio opositor, que ha manifestado a través de algunos de sus referentes la necesidad de constituirse en una opción de centro-derecha, pero con otras improntas y con otras características, al menos desde el punto de vista de la interpelación hacia el espacio de lo público, para así dar con cuestiones que hagan más bien a un partido con su racionalidad legislativa y su racionalidad política no tan proclive a producir esta posición antinómica tan radical.
Bueno, entre lo que se puede entender como lo principal de la agenda gubernamental a asumir, viene la cuestión social como encabezando la agenda. Sabemos que hay que hacer frente a un paradigma que ha sido nefasto en lo que ha sido la estructura del reparto de los recursos materiales, más allá de la situación crítica que atraviesa la economía, que es de estancamiento, cuando no de decrecimiento, en el último periodo. Y revertir todo eso va a exigir el esfuerzo y también la paciencia de un conjunto poblacional que la viene pasando bastante mal. Hemos visto caer la capacidad real del salario en los últimos 4 años y hemos también visto avanzar la informalidad del empleo y hemos visto también aumentar la tasa de desempleo, y todo eso es absolutamente contrario a la intencionalidad de mejorar la condición de vida de nuestros ciudadanos. Y por ende es necesario producir los efectos macroeconómicos que permitan crecer, para que se establezca como primera cuestión la salida de un déficit primario real y la posibilidad de generar los recursos genuinos para hacer frente a todos los desafíos que tenemos, no solo en términos de nuestras necesidades sociales, sino de los compromisos de pago que, como sabemos, son altísimos. Y las condiciones materiales para afrontarlas hoy no están dadas. Si se supera esa agenda, si se puede producir crecimiento, si se contienen los resortes sociales que hacen a la necesidad de cierta desmovilización en pos de poder conducir esas energías al proceso de reconstrucción política, el panorama de este gobierno pudiera ver un horizonte de crecimiento quizá al final del 2020 o el segundo semestre al final del primer semestre del 2021. Eso se va a ver más o menos balanceado en los números que hacen al crecimiento de la economía y a la capacidad de hacer frente al déficit. Pero viene por delante todo un proceso de renegociación que estimamos será arduo y posiblemente tenga características similares a las que se enfrentaron después del 2001, en el periodo 2002-2003, en la transición que llevó la presidencia de Dualde a la de Néstor Kirchner, y en la continuidad de un conjunto de políticas que luego demostraron ser exitosas, pero que no sabemos de su probabilidad concreta en el escenario político que se viene. Porque en este escenario sí hay una oposición organizada o con cierta fortaleza, porque el resultado electoral es distinto y no sabemos de la prudencia y de la racionalidad que se aplicará en este caso para no arrojar más combustible a la situación complicada económica y social de la Argentina. De manera que esperamos que haya racionalidad en todos los espacios que tenga que haber y se puedan moderar esas expectativas y se puedan moderar esas urgencias en la medida en que un panorama de crecimiento permita restituir un equilibrio más virtuoso en ese reparto.